What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que no solamente van a ser prácticas, sino van a ser aplicables a tu día a día. El día de hoy estamos en Primera de Reyes, capítulo 12 al capítulo 14, así que si aún no has tenido la oportunidad de leerlo, no pasa absolutamente nada. Ponle pausa al video, date la oportunidad de leerlo. ¿Por qué? Porque pronto te vas a dar cuenta que no nos vamos verso por verso. En realidad damos un resumen, nos enfocamos en contexto, en referencias y en qué manera práctica puedo aprender, puedo aplicar y comprender lo que estoy leyendo el día de hoy en mi lectura bíblica. Así que recuerda, si solo estás viendo el video pero no has leído, no vas a entender mucho el contexto, vas a perderte un poco en las referencias. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso. Así que quiero a través de estos videos enamorarte de la palabra de Dios, crear el hábito de leerla, aprender juntos de ella, hablando del contexto y demás. Así que ese es el propósito de estos videos. Hay que verlos como unas muletas, vaya, en donde te apoyas, pero no en donde dependes de tu consumo bíblico. Vamos a darle con todo. Esto es Primera de Reyes, capítulo 12 al 14. Y quiero hablar desde esta idea. Cuando un corazón dividido rompe naciones. Cuando el corazón dividido rompe la nación. ¿Sabes? A mí se me es sorprendente que lo que destruyó a Israel no fueron ejércitos extranjeros, ni un enemigo superpoderoso. Fue en realidad un corazón dividido. Y lo mismo puede pasar para ti y para mí, puede pasar contigo, conmigo. ¿Por qué? Porque no siempre son las grandes crisis las que nos derriban, las que traen destrucción a nuestras vidas, sino son los pequeños compromisos que comenzamos a hacer. Específicamente en estos capítulos es realmente el orgullo, el miedo. Eso es lo que comienza a dividir a Israel, lo que termina por acabar a Israel. ¿Okay? Vamos a entrar en un resumen y luego le vamos a dar con todo, ¿sale? Vamos a entrar al contexto, pero quiero darte un resumen práctico de lo que estamos viendo, de los temas que vamos a tocar para poder entrar a contexto y a detalle. Okay, vamos a ver que Israel se divide en estos capítulos. Es la primera vez que Israel va a tener a dos reyes, en realidad. Es la primera vez que vamos a ver dos monarquías al norte y al sur de Israel. Israel se divide en dos reinos y no solamente es política que no se puede poner de acuerdo. Es un cumplimiento en realidad de una advertencia profética. ¿Por qué? Porque Salomón abrió la puerta a la idolatría y Roboam la empujó con su orgullo. Eso es en realidad lo que estamos viendo en estos capítulos. Roboam, vamos a ver que él rechaza abiertamente el consejo sabio. Hereda el trono, pero no el corazón. Termina perdiendo a la mayoría del pueblo. Y una pregunta que te tienes que hacer, que nos tenemos que hacer al estudiar esta porción de la Biblia es: ¿a quién estás escuchando el día de hoy? ¿A quién le estás prestando tu oído el día de hoy? ¿Qué consejo estás escuchando? ¿Estás escuchando el consejo que te conviene escuchar o estás escuchando el consejo que te confronta y que te guía a una mejor vida? Porque en esta ocasión es lo que le sucede a Roboam. Toma un consejo y dice: no se alinea con mis planes, no se alinea con mi situación, no se alinea con lo que yo quería hacer, no me conviene. Entonces le voy a preguntar a otra persona hasta que me diga lo que yo quiero escuchar. Seguro has hablado con una persona así. Seguro te has topado con alguien así. Pero, hey, recuerda, la Biblia hay que verla como un espejo, donde ella nos puede hablar a nosotros, a nuestra situación, a nuestra vida. Ok, vamos a entrar nuevamente. Vamos a ver que Roboam está Roboam y está Joroboam, ¿verdad? Sé que es rápido de confundir, pero este es el
Roboam es el hijo de Salomón y Joroam prácticamente es el rey que está al norte de Israel. Es Israel con sus 11 tribus y Roboam está en la parte de Judá y Jerusalén. Entonces de esa manera los vamos a distinguir. Pero bueno, Joroboam va a crear una adoración falsa. Y ahorita te voy a explicar por qué. No porque él en realidad ame a los ídolos, sino porque tiene miedo de perder el control del cual tenía en ese momento. Y recuerda, el miedo siempre te lleva a compromisos espirituales. No solo eso, vamos a ver que un profeta es engañado. La historia del hombre de Dios y el profeta viejo es un espejo en realidad. Hasta lo que hablan en el nombre de Dios pueden derribarse si no desobedecen su voz directamente. Es un espejo hacia nosotros, que no porque tenemos la palabra en nuestra boca, no porque hablamos de Dios, significa que no nos podemos desviar, que no nos podemos ir a la deriva de este barranco e irnos y tirarnos gacho. No porque hablamos la palabra de Dios, no porque hablamos en el nombre de Dios, no significa que no nos desviamos. ¿Por qué? Porque si no obedeces su voz directamente, vas a terminar desviándote. No solo eso, también vamos a ver que nacen las semillas de la adoración samaritana. Este es el trasfondo de Juan capítulo 4, donde Jesús va a tener una conversación en un pozo con una mujer samaritana. No es un hombre, es la mujer samaritana de Samaria. Y va a ser una conversación muy peculiar. Ya la hemos estudiado, la vimos cuando estábamos viendo el Nuevo Testamento, pero estos capítulos en realidad siglos antes es el trasfondo y el contexto de esa conversación que Jesús está teniendo con la samaritana. Y lo que Jesús está confrontándola, aparte de los maridos con los que ha tenido, está prácticamente confrontando siglos de adoración contaminada. Entonces, de eso se trata y de esto se trata Juan capítulo 4 en esa conversación, ¿ok? Y ahorita vamos a tocar un poquito más a fondo porque es muy interesante. Pero bueno, vamos con Roboam. Roboam es el hijo de Salomón. Él hereda, riquezas, infraestructura, pero no la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque puedes heredar recursos, pero no carácter. Y Roboam, el hijo de Salomón, hereda el reino, hereda el palacio, hereda el templo. Y cuando va ante Israel, en realidad él tuvo la oportunidad de no seguir con la división. Él pudo haber traído solución si hubiera seguido el consejo, de los sabios. ¿Sabes? La división del reino, las tribus del norte sienten que Jerusalén se había convertido en una élite, en una sociedad, ¿cómo se dice? Pues sí, en una élite, en algo que no puede ser parte cualquiera. Porque recuerda, Salomón era un hombre muy sabio, pero ¿qué hizo? Él creó ciudades de almacenamiento. Él empujó mucho esta idea del trabajo forzado, que recuerda, eso es esclavitud. Eso va en contra tanto las ciudades de almacenamiento que representan a Egipto, tanto como el trabajo forzado de la esclavitud que también representa a Egipto. Estaba totalmente incorrecto. Y en Jerusalén y en Judá estaba como que la élite, los que pertenecían al palacio, como esta división grande. Entonces el resentimiento político comenzó a crecer, mezclado con un cansancio espiritual, con un peso espiritual. Y sabes, cuando los líderes pierden cercanía, la gente se desconecta.
Y esto pasa seguido en nuestras iglesias. Los líderes solo tienen la información. Los líderes solamente se juntan. Los líderes. Y cuando los líderes crean o se pierden de la cercanía con su gente, con quienes están pastoreando, pues la gente se va a terminar desconectando y va a decir: oye, en realidad lo único que estás haciendo es, me estás utilizando. Entonces esto es lo que está sucediendo, ¿no? Es lo que se está cocinando en Israel. Roboam no escucha el consejo, hereda el trono, pero no tiene el carácter. Hay división en el pueblo que está surgiendo cada día más, está creciendo. La gente se siente utilizada, la gente sabe que está haciendo lo incorrecto. Hay un sentimiento mezclado con el cansancio espiritual, y aparte la élite, nuestros líderes, el rey, está muy alejado, que pues estoy desconectado de lo que está sucediendo en el reino. Entonces tienes que entrar en esa perspectiva para entender estos capítulos. Vamos a ver que Joroboam va a levantar becerros de oro en Betel y en Dan. Y tal vez dices: Josh, ¿por qué es importante entender eso? Bueno, porque Joroboam y Roboam eran los dos reyes, son las dos dinastías. Aquí es donde comenzamos a ver estas dos dinastías, y el pueblo, las 12 tribus de Israel, las comenzamos a ver muy divididas. Y aquí es donde dice: oye, pues yo no quiero perder mi poder y mi autoridad. ¿Por qué? Porque la gente aún en ese tiempo tenía la obligación de ir a Jerusalén, al templo, a ofrecer adoración y sacrificio a Dios. Así que, ¿qué se le ocurre a Joroboam? Es una estrategia política para que el pueblo no suba a Jerusalén. Era un marketing político envuelto en religión. Así que, ¿qué hizo? Hace altares, literal, se inventa altares para que la gente ya no tenga más comunicación y comunión con Jerusalén, con la capital de la nación. Entonces comienzas a atar los puntos, comienzas a conectar y dices: ok, ya estoy entendiendo un poquito más el error de lo que está sucediendo en esta división. Entonces vemos que becerros de oro en realidad también nos representa y nos regresa a Éxodo, cuando el pueblo de Dios miró que Moisés se tardaba. ¿Qué hizo? Hizo un becerro de oro y le adoraron a él. Era una adoración, era una intención correcta, pero estaban adorando de una manera incorrecta. Entonces recuerda, no porque tengas la intención correcta no significa que lo estás haciendo mal o bien. El método importa, ¿verdad? Porque hay muchos quienes dicen: no, es que yo amo a Dios, pero detesto a la iglesia. Te pregunto, si tú me dices a mí: oye Josh, tú me caes a todo dar, me caes súper bien, pero tu esposa no me cae tan bien, yo te voy a decir: oye, pues la neta no podemos ser amigos. Porque si dices que me amas, si dices que te caigo bien, pues también te tiene que caer bien mi esposa. Es de la misma manera. No podemos decir que adoramos a Dios y amamos a Dios, pero detestamos a su novia, que es la iglesia. Entonces, quiero que empieces a conectar los puntos. Quiero que empieces a entender en realidad lo que está sucediendo en estos capítulos, ¿ok? Vamos a ver que también Joroboam hace una fiesta falsa, trata de copiar el calendario de Dios para crear su propia Pascua. Cuando dejamos de confiar en Dios, en realidad lo único que hacemos es imitamos las formas sin el fondo, sin el trasfondo, ¿no? Jesús va a romper siglos de enemistad en un pozo samaritano, redimiendo la división que comienza a través de Roboam y a través de Joroboam en Juan capítulo 4. Ese es el contexto que tengo para ti, pero quiero indagar un poquito más en este contexto, ¿sale? Vamos a regresar a donde Roboam hace caso omiso al consejo de los ancianos y prefiere ir con los jóvenes a escuchar un consejo que a él le agrada
más. ¿Por qué? Porque puedes heredar recursos, pero no carácter. Vamos a entender la historia que Roboam regresa a la escena y quiere tratar de tomar lo que le pertenece de manera correcta, y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pues prácticamente le va a decir: hey, ok, necesitamos un rey, ok, estamos de acuerdo, yo digo vida larga al rey, o que viva el rey, o no, esa frase, long live the king, vida larga al rey, que el rey viva, no, yo sigo al rey, pero Roboam, hazme un favor, que tu yugo hacia con nosotros sea un poco más ligero. Y Roboam dice: ok, la voy a pensar, dame 3 días, voy a consultar consejo. Correcto, hace bien. Solo que el consejo que escucha de los ancianos no le gusta tanto, así que va con las personas y escucha otro consejo que sí se alinea con su idea. Y dice: este consejo sí me gusta y prefiero escuchar este consejo porque quiero escuchar lo que yo quería escuchar y quiero hacer lo que ya quería hacer, solamente quiero a un cómplice en vez de escuchar el consejo y actuar con integridad. Así que, ¿qué es lo que hace Roboam? Escucha a los jóvenes y los jóvenes le dicen esto. Y te vas a sorprender de lo que viene en la Biblia, ¿eh? Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los jefes y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Estaban a su servicio. Punto muy importante. ¿Ustedes qué me aconsejan?, preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo que me dice: aliviánanos el yugo que su padre ha hecho encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él contestaron: este pueblo le ha dicho a usted: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndale de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él mismo impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo los castigaré con un látigo. Entonces llega el tercer día, Roboam prácticamente les dice eso. Y tal vez te preguntas: oye, Josh, ¿pero qué yugo de Salomón? ¿Que no era el rey más sabio y que no era el rey más rico que el mundo ha conocido? Sí, pero recuerda, él implementó el trabajo forzado, esclavitud. Él implementó impuestos. Él abrió la puerta a la idolatría. Entonces, imagínate, el pueblo dice: estoy dispuesto a seguirte, Roboam, pero hazlo de la manera correcta. Quita la esclavitud, quita estos impuestos, quita estas ciudades de almacenamiento. Y Roboam, ¿qué dice? No. Entonces da cavidad a una división. Dice capítulo 12, verso 19: desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la dinastía de David. Es aquí donde comienza esta gran división. Por eso Joroboam actúa de la manera que actúa. Dice: oye, pues ok, vamos a estar divididos, pues para que ya no tengamos comunicación con los del sur, los del norte, vamos a hacer nuestras propias altares y vamos a adorar a Dios de nuestra manera, y comienza a hacer esto. Pero sabes, la frase de Roboam es muy interesante, de mi meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Te darás cuenta que es un eufemismo hebreo que expresa poder sexual y autoridad, diciendo prácticamente: seré más duro que mi padre. Es arrogancia pura. ¿Y sabes por qué digo esto está en la Biblia? Porque ¿sabes lo que realmente significa en hebreo? En nuestro día actual sería el equivalente a decir: mi miembro sexual que me hace hombre es más grande que el de mi padre, y por eso yo seré más duro. ¿What? ¿Qué? ¿Eso viene en la Biblia? Sí, pero nos muestra y nos señala cuán arrogancia había en la vida de este hombre. Ojo, los amaritanos surgen porque Asiria deportó a israelitas del norte, importó pueblos extranjeros mezclando culturas y religiones durante siglos. Entonces,
se mezclaron entre ellos, entonces no era una raza pura, por decirlo de esa manera. Así que los judíos, los de Israel, miraban a los samaritanos como un tipo de mestizos, sería el equivalente. Así que, oye, pues tú no eres de aquí en realidad, o sea, naciste aquí, pero tu papá tiene sangre de tal y tu mamá pues tiene sangre de nosotros, o viceversa. Entonces, con el tiempo fue creando este conflicto, con el tiempo fue así como, oye, pues tú adórale a tus dioses. Y pues era como la India María, ¿no? Ni de aquí ni de allá. Y pues ¿a quién adoro? Pues aquí nací, aquí adoramos a Yahweh. ¿Y cómo que me dices que adora a los míos? O sea, comienza toda esta disturbia. Este es el trasfondo. Bueno, para no tardarme un poquito más, voy a entrar a las verdades que tengo preparadas para ti. Número 1 es esta: el liderazgo sin legado termina en pérdida. Salomón dejó un reino poderoso, pero un hijo débil. Lo que no formas en privado se desmorona en público. Y mi pregunta es, ¿qué estás construyendo hoy en tu carácter para tus hijos o para tus hijos espirituales, a quienes tú estás guiando? Número 2, a quién escuchas va a definir tu futuro. Sabes, la caída de Roboam comenzó con un chat equivocado. Las voces que hoy alimentas serán las decisiones que mañana tomas. Y número 3, el miedo político de dar a luz al compromiso espiritual. Roboam no adoraba a becerros, no era alguien que practicaba constantemente idolatría, o que aplicaba la idolatría en realidad, pero adoraba el control, que curioso, se convirtió en su idolatría. Él no adoraba a becerros, él no tenía otros dioses, pero sí quería el control. Eso estaba por encima, esa era su ambición. Y lo que pones por encima de Dios se convierte en tu ídolo. Y mi pregunta para ti es, ¿qué becerros de oro levantas tú para sentirte seguro? Trabajo, relaciones, imagen, religión. ¿Cuáles son tus becerros de oro? Y número 4, para terminar, Dios sigue en control. Tenemos que entender esto. La historia no se desborda de sus manos. Por más loco que vamos a ir estudiando en los siguientes capítulos, por más eterno se ve este espiral, Dios sigue en control. No, la historia no se desborda de sus manos. Aunque se desborde de las nuestras, aunque tus decisiones tengan consecuencias, la gracia de Dios puede escribir una historia para ti. Y es lo que constantemente hace Dios por nosotros. ¿Sabes? Estos capítulos no son un museo, son un espejo. No es simplemente historia, por decirlo de esa manera. De hecho, te invitan a examinar tu propio corazón, a hacerte estas preguntas. ¿Estás escuchando consejo sabio o solo el que te gusta? ¿Estás imitando las formas de Dios, pero sin vivir su obediencia? ¿Has levantado becerros de oro para sentirte seguro? Estos capítulos son cortos, son confusos, tal vez, pero esto es lo que nos pregunta. ¿Estoy escuchando consejo sabio, el que me gusta? ¿Estoy imitando las formas de Dios sin aplicar la obediencia de Dios? ¿Estoy levantando o he levantado becerros de oro para sentirme seguro y bien conmigo mismo? ¿Sabes? El llamado de Dios es volver al corazón íntegro. Dejar el miedo, dejar el orgullo y los compromisos pequeños que mañana se vuelven grietas enormes. Porque incluso en medio de nuestra división, Dios sigue escribiendo la historia. Y eso es lo que estos capítulos nos van a recordar y nos van a invitar. Hey, nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Espero que este capítulo también haya sido de tu agrado. Bye bye.